David, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, aquí con ganas, estrenando formato, ¿no? Para YouTube, a ver qué tal. Sí, sí, seguro que bien, seguro que bien. Vamos a ver Sí, qué sí, pues aportamos. nos apetece. Vamos a hacer un nuevo formato, no sé si llamarlo express, algo que sea rápido, algo que agrade a nuestros pensadores. Hemos pensado en hacer una serie de tips, siempre evidentemente relacionado con las temáticas que solemos llevar. Y hoy, como veis aquí en la presentación, el primero nos vamos a estrenar con un tema que desde siempre nos ha gustado, que es calidad de hora o cantidad de hora, que es un tema que nosotros que nos paseamos mucho por las pymes y tú, David, que también tienes más experiencia en empresas más grandes, vemos claramente la diferencia, ¿no? Entonces, vemos aquí que el primer punto, hablamos de cantidad de horas y nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de una pregunta, ¿no? Una pyme que están haciendo muchas horas, más de las que toca, tienen dudas la productividad, en el rendimiento, entonces les lanzamos una pregunta, ¿no? Es decir, ¿pensáis vosotros como profesionales o empresarios que hacer más horas implica más resultados? Porque automáticamente con esto viene tu pregunta, David. Claro, porque hacer más horas implica tener más resultados, sí, pero ¿van a ser positivos o no? ¿Van a ser resultados de calidad o no? Por solo de la calidad de hora, ¿no? ¿Hacerlo mejor las horas afecta a la productividad? Es la pregunta que tenemos ahí. Por supuesto. Si lo haces mejor durante el tiempo que tienes, pues vas a ser más productivo, indudablemente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final nos surgen dudas, ¿no? Es que es así, efectivamente. ¿Por qué nos surgen dudas? Pues porque estamos muy acostumbrados por herencia, por tradición, como lo queramos decir, a trabajar por cantidad de horas en ocasiones, y esto lo hemos repetido en más de uno de nuestros audios, que a veces no acometemos un problema porque no sabemos que lo tenemos, entonces ni siquiera se nos acerca la solución. Entonces, habría que intentar pensar un poquitín en estas dudas, ¿no? Es decir, nos estamos basando en hábitos antiguos, eso quiere decir que podemos dejar esos hábitos siempre con la repetición de los nuevos y que nos aporten valor. Es por desconocimiento, no sabemos que de verdad podemos cambiar de cantidad a calidad. Es por ignorancia, sabemos que sí podemos cambiar de cantidad a calidad, pero quizás no lo podemos hacer, habría que ver por qué. Y si no, vamos a lo mismo de siempre, la enorme, enorme resistencia al cambio que hay hoy en día y desde hace muchísimos años en la empresa, sobre todo en las pymes, ¿no? Entonces, nosotros Así pensamos que es. habría que poner arreglo, ¿no? Sí, ¿cómo lo arreglamos? Pues mira, conocimiento. Es decir, primero tenemos que saber que tenemos, que lo estamos haciendo mal, ¿no? Lo primero. Luego lo siguiente es, bueno, pues querer arreglarlo, ¿no? Tener la intención de hacerlo. Claro. Por supuesto que sabes que soy el rey de la planificación. Sí, sí. Por supuesto, cualquier actividad que se acomete dentro de la empresa tiene que estar planificada porque si no ya sabemos que aparecen imprevistos que luego no podemos acometer, ¿no? Y en esto también, cuando intentamos hacer esta transformación, este cambio, pues tiene que estar planificado. Y sobre todo, teniendo máxima concentración en hacerlo, es decir, poniendo el foco, ¿no? Destacarlo como prioridad, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ya llegamos a esto, pues tenemos que saber, ¿es bueno para la pyme o no? Pues la verdad es que esa es una pregunta que, bueno, tanto tú como yo lo tenemos muy claro, por eso estamos aquí comentándolo. A nosotros nos da la sensación, tenemos la impresión, también tenemos la experiencia, ¿eh? De que ese cambio, esa transformación es una palanca para el desarrollo y nos apoyamos en uno de los valores que curiosamente la pyme muchas veces deja de lado y es su gran flexibilidad, la capacidad que tienen de adaptarse a los cambios, a los nuevos entornos. De ahí que, por ejemplo, el tema de la resistencia al cambio se pueda acometer fácilmente. Y otro tema importante, que como comentabas tú antes, es el tema del foco. También es, entre comillas, más simple, que no significa que sea más sencillo, acometer el tema del foco. Porque al final creo, y creo que muchos de nuestros pensadores lo verán igual, y si no, nos lo comentáis en el cajetín de texto, deberíamos cogerlo en serio, ¿no, David, este tema? Sí, sí, no, desde luego. Es decir, una vez llegados a este punto, ya se da por hecho que se va a coger en serio, ¿no? Ya llegados aquí. Entonces, ¿cómo cogerlo en serio? Bueno, pues primero venciendo la resistencia al cambio, que lo hemos comentado antes. Fijaos que
cómo han empezado a aparecer perfiles de gestores del cambio y es para cometer este tipo de transformaciones, ¿no? Así es. Concretamente para vencer esa resistencia al cambio. Y esto hay que hacerlo siempre, pues con voluntad. Es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? Está relacionado con el cómo lo arreglamos, ¿no? La intención. Pues hay que tener voluntad para hacerlo, hay que querer hacerlo. Pero yo entiendo que llegado a este punto, cuando el empresario ha llegado a este punto, es porque ya tiene esa voluntad de hacerlo, ¿no? Pero acogiéndonos a la frase de venciendo la resistencia al cambio, vía voluntad, es decir, queriendo vencer la resistencia al cambio, más allá de querer llegar a este consenso de cambiar cantidad de hora por calidad de hora. Ujú. Pensad, fijaos, pensadores, que lo que hemos querido hacer ha sido poner 6 tips. Sin embargo, hemos intentado hacerlo un poco a modo de flujo, ¿no? De ahí que David dijera efectivamente que llegados a este punto, damos por entendido de que tiene que haber por delante la voluntad para ejercer el cambio. Poquito más, os dejamos aquí, como podéis ver, el próximo vídeo de lo que vamos a hablar, con lo cual os agradeceríamos que, aunque sea el primer vídeo, os lo vamos a solicitar un poquito bueno, que nos acompañéis, ¿no? Sobre todo, pues que marquéis la campanita, que es muy importante para que tengáis vídeos a tiempo, para que os deis cuenta cada vez que compartimos uno. Y bueno, no tengo que explicaros cómo funciona YouTube, cómo funciona el algoritmo, es algo que diremos el primer día y no lo volveremos a decir más. Y ahí tenéis el código QR porque sabéis que también tenemos el podcast, con lo cual simplemente escaneándolo, pues podéis escuchar cualquiera de nuestros audios y os agradeceremos evidentemente que os suscribáis. David, piloto pasado, nos vemos tú y yo en el próximo audio o en el próximo vídeo. Así es, no lo perdáis. Hasta la próxima.